Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable, trascendentes tempranas, y de la octava edición del mismo autor. El ejercicio es el número 14 de la página 383 de la séptima edición, que es el mismo ejercicio de la página 389 de la octava edición. El ejercicio es el siguiente. Con una calculadora programable o una computadora, vea las instrucciones para el ejercicio 9 de la sección 5.1. Calcule las sumas de Riemann izquierda y derecha para la función f(x) igual a x sobre x más 1 sobre el intervalo 0,2 con n igual a 100. Explique por qué estas estimaciones demuestran que 0.8946 es menor que la integral de 0 a 2 de x sobre x más 1 de x menor que 0.9081. El ejercicio 9 de la sección 5.1 explican cómo trabajar sumas de Riemann por derecha y por izquierda usando varios tipos de calculadoras. Vamos a hacer el ejercicio utilizando el Excel para trabajar sumas por derecha y sumas por izquierda. Aquí tenemos la hoja de Excel. Este se usa el ejercicio. Recordemos que delta x es igual a b menos a sobre n. Reemplazando, b vale 2, a vale 0 y n corresponde a 100. Sus intervalos. Reemplazando y haciendo la operación, el delta x corresponde a 0.02. Y para buscar los puntos extremos por izquierda y por derecha, tenemos que recurrir a esta ecuación. Vamos a hallar o a generar los de A, los de B y N. A es igual a 0, B es igual a 2, límite superior, y N es igual a 100. Delta x, para poder aquí colocar delta x, vamos a insertar o ecuación. Vamos a colocar aquí la opción de su índice. Aquí colocamos el delta. Me voy por el panel de símbolos. Buscamos el símbolo correspondiente a delta. Y enseguida aquí colocamos como su índice la x. Démosle un tamaño más grande a la letra. Delta que es igual a, aquí colocamos igual, abro paréntesis, b que corresponde a 2,
menos a, que corresponde a 0, dividido n, que corresponde a 100. Este es el valor de delta x, 0,02. Y aquí vamos a generar las siguientes columnas. Y x y menos 1, x y. Para poder generar los subíndices de x y menos 1, seleccionamos x y menos 1, vamos por formato de celda, de aquí en efectos, subíndice y aceptar. Igualmente con x y se selecciona la y, nuevamente formato de celda, y se selecciona el efecto subíndice en fuente, aceptar. Y va desde 1 hasta 100. 1, 2, aquí seleccionamos 1 y 2, y nos desplazamos, seleccionamos 1 y 2 y nos desplazamos hasta el valor de 100. X y menos 1. El valor para y igual a 1, en esta celda va el valor de la a, que corresponde a 0. Aquí vinculamos el 0 y aplicando esta fórmula sumamos este valor más delta x, que es 0.02. Lo fijamos con F4 y aceptar. En esta casilla, este valor es igual a este. Aquí copiamos y enseguida estas dos celdas se seleccionan y nos vamos hasta la última posición, que corresponde a 100. Notemos que siempre el último valor correspondiente a la segunda columna corresponde a B, que es 2. En esta columna vamos a colocar los valores correspondientes a la función para puntos extremos por izquierda. Vamos a colocar la función cuando x vale x y menos 1. Insertamos una ecuación, insertar, símbolos, ecuación, aquí escribimos la función f, abro paréntesis, me voy por índice, la opción como subíndice, x y menos 1, cierro paréntesis, el igual, aquí me voy por fracción, en el numerador colocamos x y menos 1, en el denominador colocamos x y
menos 1 más 1. Vamos entonces para cada valor de x y menos 1 a hallar el valor de la función. Igual esta celda dividido, abro paréntesis, esta celda más 1, cierro paréntesis, y aceptar. De aquí me posiciono y aquí sobre este puntico damos doble clic y ya aparecen los valores de la función para cada punto de x y menos 1. Ahora hallemos el área para cada rectángulo, que corresponde a L 100. Recordemos que para puntos izquierdos es con L. Selecciono el 100, formato de celda, subíndice y aceptar. De aquí vamos a multiplicar este valor por el delta x. Aquí me posiciono donde está el 0.02, fijamos esa celda con F4, aceptar, y ya tenemos los valores del área para cada rectángulo. Aquí colocamos la suma. Igual, suma, ya que aparece la respuesta, 0.89469942. Vamos a redondearlo a 4 decimales. Me posiciono, escribo redondear, abro paréntesis, enseguida al final punto y coma y colocamos los 4 decimales y da 0.8947. Vamos ahora a hallar la suma por la derecha. En esta columna colocamos la función para x y. Les copiemos esta fórmula, aquí la colocamos y vamos a borrar el subíndice menos 1. Y vamos a generar entonces la función para cada punto por derecha. Igual esta celda dividido, abro paréntesis, esta misma celda que corresponde a xy más 1, cerramos y aceptar. Aquí me posiciono, doble clic, tan pronto aparece aquí el signo más, y esta es la función para cada punto de x y. En la siguiente columna vamos a colocar el área correspondiente a cada punto extremo por la derecha. Copiamos esta información, aquí la pegamos y en vez de la L colocamos R, que son puntos por la derecha. Aquí se multiplica el valor de la función por
el ancho de su intervalo, que es 0.02. Igual esta celda por el delta X, que es 0.02, donde está la delta X, vamos a fijarla con F4, aceptar y copiamos. Y esta es el área para cada rectángulo. Sumamos esos 100 áreas o 100 rectángulos, copiamos acá, y la respuesta me da 0.908 utilizando 4 decimales, 0.9080. Y observemos que la respuesta usando el Excel está entre 0.8947 a 0.9080. Comparando con el ejercicio, difiere en la última cifra decimal. Aquí tenemos la respuesta. La suma me da 0.8947 comparada con 0.8946. La diferencia es en la última cifra decimal, 0.9081 y aquí 0.9080. Así es que trabaja este ejercicio utilizando el Excel. ¿Por qué razón estas estimaciones demuestran que la integral está entre este valor y este valor? Porque estamos hallando puntos extremos por derecha y por izquierda. La respuesta real de esa integral está entre este valor y este valor. Ahora vamos a hacer el ejercicio utilizando GeoGebra. Aquí en entrada coloquemos la función y igual a x dividido x más 1. Aquí está nuestra gráfica. Vamos a hallar la integral utilizando puntos extremos por la izquierda. Aquí en la entrada colocamos o digitamos suma rectángulos, función corresponde a f, extremo inferior del intervalo es 0, extremo superior del intervalo es 2, número de rectángulos 100, y la posición del rectángulo inicial, como son puntos a la izquierda, colocamos el 0. Y aquí aparece nuestra respuesta. Esto se puede configurar, ajustar, aquí en propiedades, vamos a darle ejes en negrita, la etiqueta en negrita, siglos decimales que sean por ejemplo 5, el tamaño que sea 18. Y esta es el área, coloquémosle L, L que indica L100, que indica suma por la izquierda. Vamos a hacer ahora el ejercicio utilizando suma de Riemann por la derecha.
Aquí en entrada colocamos, esto lo ocultamos, en entrada colocamos nuevamente suma, rectángulos, función es f, extremo inferior del intervalo 0, extremo superior del intervalo 2, número de rectángulos 100, y como son puntos extremos por la derecha, se coloca el 1 y aceptar. Y aquí está el área correspondiente. Esta área corresponde a puntos extremos por la derecha. Esta va a ser R100. La suma de Riemann izquierda para la función f de x igual a x sobre x más 1 sobre el intervalo 0,2 con n igual a 100 es aproximadamente a 4 decimales 0.8947 de acuerdo al Excel. Y la suma de Riemann por la derecha para la función f de x igual a x sobre x más 1 sobre el intervalo 0,2 con n igual a 100 es aproximadamente igual a 0.9080, ajustándola a 4 decimales. De aquí se confirma la respuesta con GeoGebra. Para puntos izquierdos 0.89469, ajustando a 4 decimales 0.8947. Y por la derecha 0.90802, ajustando a 4 decimales 0.9080. Así es que se hace este ejercicio utilizando el Excel y GeoGebra. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.